A lo largo de la historia de la humanidad, han sido varias las órdenes secretas o discretas que se han fundado al abrigo de grupos religiosos, de formaciones militares, de reyes, cuyo cometido ha sido tan variado como intrigante. Algunas desaparecieron sin dejar rastro, pero otras se han mantenido vivas en la memoria popular. Dicen incluso que ciertos grupos secretos aún continúan en activo, controlando hilos invisibles. Nuestro viaje de esta noche nos llevará a conocer algunos de los movimientos ocultos más destacados. Caminaremos junto a masones, a templarios o integrantes del Club Bilderberg. En 1954 se celebró una reunión secreta en el Hotel Bilderberg, en la pequeña localidad holandesa de Oosterbeek. A partir de aquella fecha y de manera anual, dicho club reúne a la élite occidental y a los propietarios y presidentes de las mayores empresas del mundo. Y lo hacen para discutir el futuro político y económico de la humanidad. Aquel grupo, desde entonces, ha tomado popularmente el nombre del establecimiento de aquella reunión originaria. Han pasado 65 años y aún ese grupo selecto de políticos, empresarios, banqueros y poderosos se sigue reuniendo secretamente o casi secretamente para tomar las grandes decisiones que mueven al mundo. ¿Por qué los medios informan poco? ¿Cuáles son los planes del Club Bilderberg para el futuro de la humanidad? Son cuestiones que preocupan a los investigadores y que probablemente deberían preocupar por extensión al resto de los seres humanos. En esta ocasión, para saber algo más de ese club que ya no es tan secreto, pero que sigue siendo igual de selecto, me acompaña Cristina Martín Jiménez. Ella es periodista y escritora especializada en el Club Bilderberg, autora de obras como Perdidos, Los planes secretos del Club Bilderberg o Los planes del Club Bilderberg para España. Cristina, buenas noches y bienvenida a la Noche de COPE. Hola, buenas noches, Adolfo. Aunque ya es casi de conocimiento público, me gustaría que nos recordaras brevemente de qué manera nace este club en aquel lejano año 1954. Pues mira, nace en un momento de grandes movimientos políticos, porque acaban de suceder 2 guerras mundiales. En la última quedaron 2 bloques bien definidos y enfrentados, la URSS y Estados Unidos, el capitalista y el comunista, socialista. Ambos eran expansionistas, con lo cual la élite occidental de la industria, la banca, las finanzas, la realeza y aristocracia, la política, el ámbito militar, servicios secretos, propietarios de medios de comunicación, deciden organizar esta reunión secreta a espaldas del pueblo, por supuesto, a espaldas de otras instituciones, para diseñar un nuevo orden mundial que les garantice el control del mercado europeo, frenar el expansionismo soviético y, sobre todo, y una cuestión también fundamental, organizarse frente a las masas obreras que empezaban, ya habían dado un gran susto con la Revolución rusa en 1917, y que amenazaban con organizarse en otros puntos de los países industrializados para reclamar mejoras sociales. En torno al Club Bilderberg existen muchas teorías, yo diría extrañas, conspiranoicas. Hablan de un club casi esotérico, peligroso, oscuro. ¿Hay algo de cierto en todo esto? Bueno, Adolfo, yo sospecho, después de 15 años escribiendo sobre Bilderberg, investigando, de la primera tesis doctoral sobre el Club Bilderberg y los medios de comunicación, que muchas de estas teorías de la conspiranoia, ¿no?, pues son lanzadas, muchos de estos vídeos han sido lanzados por la propia CIA, porque responde a su patrón de comportamiento y a su modelo, al uso de la propaganda para confundir, para distraer, mezclando verdades con mentiras, y que llevan a, todos nos hemos topado en alguna ocasión cuando entramos en Google o en YouTube a investigar sobre Bilderberg, pues estos famosos vídeos de Illuminati, reptilianos, Anunnaki, y que ya son un género que me parece que muchos de los autores que incluso
diseñan los nuevos vídeos actuales, pues tienen mucha capacidad creativa y son grandes futuros escritores, pero que realmente, obviamente, no reflejan lo que es el Club Bilderberg. ¿Y qué rostros españoles podemos encontrar en estas reuniones? Pues a lo largo de estos 65 años han pasado muchos rostros españoles. Lo que pasa que España llega al Club Bilderberg tarde y mal, siempre digo tarde y mal, porque cuando se funda tenemos aquí a Franco, es un defensor del status quo, nacionalista, patriótico, va en contra de todos los objetivos que se marca Bilderberg, que es el gobierno mundial, ¿no? Controlar la creación de la Unión Europea, ese laboratorio del gobierno mundial que, como lo definió Javier Solana, que llega a Bilderberg en los años 80 como ministro de Cultura, que después llega a ser secretario general de la OTAN gracias a haber entrado a este selecto club de poder. Tenemos también a Juan Luis Cebrián, presidente del Grupo Prisa, a Patricia Botín del Santander, la reina Sofía también ha sido invitada, Felipe VI, y los últimos en los que nos tenemos que fijar, porque son ahora protagonistas políticos, Pedro Sánchez, que acudió en 2015, y Albert Rivera, que acudió en 2017 y 2018. Con lo cual, para Bilderberg son jóvenes promesas de la política que aupan incluso desde otros medios desde sus medios de comunicación como The Economist, ¿no? que pidió el voto para ellos. Entre personalidades internacionales, ¿a cuáles destacarías? Bueno, hay muchísimas, Adolfo. Muchísimas. Algunas para que nos ayuden a configurar de verdad el rango, el peso del club. Sí, pues vamos a ver, por ejemplo, Jeff Bezos, de Amazon, o actual propietario del Washington Post, Bill Gates, los Bush han pasado por allí, Kissinger, que es el alma mater político, el politólogo, el de la Real Politik de Bilderberg, Rockefeller, el alma del club, que llegó a decir que los gobiernos deben ser sustituidos por el poder privado y por una élite intelectual y banquera, Obama, antes de ser elegido presidente, Agnelli, la familia Agnelli, hoy con su heredero John Elkann, muchísimos, los Clinton, Tony Blair, Eduardo Barroso, y después grandes firmas internacionales como Coca-Cola, Heineken, YouTube, Google. Ahí están los que son mastodónticos, ¿no? Lo que hoy son grandes conglomerados. Fíjate que me hablas de invitados, debo entender que no hay socios de pleno derecho del club. Hay categorías, tú sabes que en el poder siempre hay jerarquías, ¿no? Y entonces hay, digamos, el Consejo de los Sabios, ¿no? El Consejo que es el que realmente ha definido la línea ideológica de la entidad. Ahí está Kissinger, Rockefeller, pobre, ya murió, pero le dieron la medalla Bilderberg a la Organización de un Mundo Feliz, o los Agnelli pueden estar ahí también. Después hay un grupo más reducido de 33 miembros que forman el comité directivo, donde estaría Cebrián, en la actualidad Ana Patricia Botín, que eligen a los invitados y la agenda de temas a tratar cada año. Y después están los invitados ocasionales, como pueden ser, han pasado también por allí, pues estos que hemos nombrado, Sánchez Rivera, o Sánchez de Santa María, Cospedal. Esos son, pues que dependen del interés que tengan ese año en esas personalidades. Entiendo. Destácame un hecho de las tres cuestiones que te voy a plantear. En estos últimos años, una acción que haya puesto en marcha a raíz de las reuniones de los miembros del Club Bilderberg. Pues la abdicación del rey Juan Carlos. Ajá. Sí, el rey Juan Carlos abdica al día siguiente de celebrarse, era el lunes siguiente de celebrarse la reunión Bilderberg 2014, a la que habían invitado en esta ocasión a la reina Sofía. Ya llevaban 2 años presionándole desde el club para que abdicara, y lo que es muy desconocido y que yo cuento en mi libro Los planes del Club Bilderberg para España, con un documento que lo demuestra de las actas de la reunión, es que en el año 1968 es Bilderberg quien elige al príncipe Juan Carlos, quien apoya la candidatura para que Franco un año después lo elija jefe sucesor, ¿no?, a la jefatura del Estado. Franco barajaba varios candidatos y Bilderberg, a quien selecciona después de estudiarlo someramente, es a Juan Carlos. Uh-huh. En torno a estos dos asuntos, quería preguntarte, porque tienes un libro, Los planes secretos del Club Bilderberg, supongo que para la humanidad, para el planeta Tierra, más allá de lo comentado, dime un plan secreto, no tan secreto, del club para el planeta Tierra.
Pues un plan secreto, no tan secreto para el planeta Tierra. Yo creo que lo más interesante que está haciendo en la actualidad Bilderberg es la conquista del espacio y la revelación que están preparando para contarnos que lo que nos han ocultado y lo que no debían habernos ocultado nunca, que estamos siendo visitados por seres de otras partes de las galaxias. ¿Pero qué me dices? Claro, esa es la tendencia actual. Si te das cuenta, todos los días lo sacan en sus medios de comunicación, la cuestión del espacio. Ya el Pentágono ha reconoció el año pasado en The New York Times, uno de los medios cabeceras de Bilderberg, que efectivamente muchas de las astronaves que vemos en el cielo no son de procedencia terrestre. Los papas también están muy al tanto de lo que está pasando, porque son los dos últimos papas, el actual y Ratzinger, han sido los dos únicos que han mantenido una conversación pública en directo con los astronautas de la Estación Espacial Internacional, con lo cual, bueno, Trump inauguró el año pasado el primer ejército espacial de la Tierra, ha dicho que Estados Unidos ha liderado el mundo y que va a liderar el espacio, o sea que hoy la guerra, la geopolítica, se traslada al espacio. Pero ese anuncio de que podemos estar siendo observados por otros de otros planetas, ¿esto va a pasar en tu generación y en la mía? ¿Lo vamos a ver y oír nosotros? Bueno, eso es lo que O sea, nos gustaría. ¿hay un calendario, en definitiva? Hay un calendario, el calendario se está acelerando, pero todo va a depender de todos estos proyectos que tienen en marcha países como China, Israel, Estados Unidos, Rusia, y que él hacer una base en la Luna para de allí partir a Marte. Depende del éxito que tengan, pues acelerarán o no esa declaración pública que por otra parte pues ya muchos de los empresarios implicados en este desarrollo, como puede ser Robert Bigelow, pues lo dijo en la CBC, en la CBS el verano pasado, ¿no? Que no hay que ir muy lejos, que por mucho que queramos explorar no hay que ir muy lejos porque los tenemos delante de la nariz, y hay tantas evidencias científicas. El otro día salía el astrónomo de Harvard diciendo que el Oumuamua podía ser ese trozo de roca, ¿no? O esa astronave que pasó que no sabíamos qué era. Él dijo que podía ser pues una nave extraterrestre. Y eso sí es revolucionario, porque durante 60 o 70 años los científicos estaban amordazados y no podían hablar del tema porque los ridiculizaban, porque era un secreto. Se estaba desarrollando tecnología militar con las naves que habían caído, otras que habían derribado, y que era obviamente un asunto de guerra, es que era tecnología de guerra. Madre mía. ¿Planes del Club Bilderberg para España? Hablamos del tiempo lo más presente posible, digo, por no acudir a Franco, que al pobre siempre estamos recurriendo a él. ¿Planes secretos del club para nuestro país, como por ejemplo cuál? Pues lo que están ahora en realidad es en la federalización de España. O sea, son enemigos del Estado-nación clásico porque ellos creen en la supranacionalidad, creen en un gobierno mundial o la gobernanza global, como lo llaman, y por ello pues están incentivando, ya se ha demostrado, George Soros, por ejemplo, implicado, pero también hay otros poderes financieros procedentes de los fondos de Bilderberg y políticos de la Unión Europea que están trabajando para agrandar la crisis catalana y que sirva como excusa, es una estrategia geopolítica, que sirva como excusa para presentar la solución de la España federada, ¿no? La España federada, para ellos, ¿en qué consistiría? Pues ya no tendríamos un gobierno central en Madrid, sino que este gobierno se pasaría directamente a Bruselas. Europa es hoy el laboratorio de lo que pudiera ser un sistema de gobierno mundial, ya lo ha dicho Solana, y España es hoy un laboratorio para ello. Por tanto, esto que hemos visto tantas veces en películas de ciencia ficción, en novelas de ficción, podría terminar convirtiéndose en un hecho real, un gobierno mundial y un presidente del mundo. Eso es lo que ellos quieren. Date cuenta que ese arquetipo es antiquísimo, el del rey del mundo, el dios de dioses, ahí ha estado el Zeus, y antes que él, pues Júpiter, el griego, y antes, pues el egipcio, el sumerio. Es un arquetipo antiquísimo. Tú cuando accedes a esos núcleos de poder,
parece que se despierta cuando nacen, ¿no? Algunos nacen, pero otros acceden. Parece que se despierta como una ambición que debe ser genética y que los lleva a todos a la misma dirección. Mira, o como es por la noche, si me permites te voy a contar una anécdota, que en algún momento de mi investigación, pues resulta que una de mis fuentes fue una prostituta de lujo, que pues asistía a reuniones de caballeros de muy alto standing, que estaban pertenecen a estos clubes selectos de poder, y que ella pues le había dicho a uno de ellos, a su más íntimo: no tienes bastante, aún quieres más, tú has llegado aquí de la nada, todavía quieres más. Y él le responde: sí, más, quiero más, lo quiero todo. Entonces ahí se genera una serie de no sé qué es lo que se despliega en el cerebro, qué tipo de proteína, de endorfina o de lo que sea, pero debe ocurrir algo porque el plan es ese, ¿no? Y cuando entras ahí, compiten entre ellos, son amigos y enemigos al mismo tiempo, y yo pienso que no lo van a conseguir, pero que hacen muchísimo daño en el intento. Si te interesa este asunto, recuerda: libros como Perdidos, los planes secretos del Club Bilderberg, o los planes del Club Bilderberg para España, los firma Cristina Martín Jiménez. Cristina, gracias por atenderme a estas horas. Un beso fuerte, gracias. Muchas gracias, Adolfo. Y también Los amos del mundo están al acecho, que en España ha estado 7 años fuera del mercado. Este libro fue censurado, y el de Los hijos del cielo, que te acabo de contar, esta maravillosa conquista que traen entre manos. Gracias, Cris. Buenas noches. Gracias, Adolfo. Buenas noches. Institución de carácter iniciático, rodeada de conceptos filosóficos e inclinaciones filantrópicas y aderezada de simbología discreta. Sociedad que busca la verdad y el estudio de la conducta humana, las ciencias, las artes y el desarrollo moral de sus integrantes. Así se define la masonería. Pocos movimientos han sido históricamente tan mal interpretados y vilipendiados como la masonería. Perseguida prácticamente desde sus inicios, ya fuera por nobles, reyes o políticos, por fomentar ideas de libertad, igualdad y fraternidad, en un tiempo en el que imperaba justamente lo contrario, se vio obligada a adoptar un secretismo que estimuló la imaginación de sus detractores y que la convirtió en culpable de todo tipo de ritos extraños, conspiraciones y delitos. Vamos a contemplar el trasfondo de las logias como centros iniciáticos que procuran el desarrollo personal e intelectual como sociedad de pensamiento, pero donde han existido también muchas rencillas, luchas de poder y escisiones de todo tipo. Para conocer un poco más lo que significa la masonería y cuál ha sido su historia hasta nuestros días, me acompaña esta noche José Ignacio Carmona, escritor, maestro masón y especialista en simbología. Querido José Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches y bienvenido. Por lo que cuentan los especialistas en la materia, la masonería nace en torno al siglo XIII, pero a modo de masonería operativa dentro del gremio de los constructores. ¿Cuál era la función originaria de los masones? Pues mira, te agradezco esta pregunta porque hay un desconocimiento general. Efectivamente, el primer documento, como bien dices, aunque hay referencia al siglo XIII, arranca el siglo XIV, que es el denominado manuscrito regio. Y bueno, aunque se hace referencia a esos gremios de corporaciones medievales, que coinciden con el proceso de secularización de la Baja Edad Media, pero hay un inicio que es muy desconocido, que es anterior a todo esto, que es los orígenes monacales cristianos de la masonería. Y esto tiene que ver con Beda el Venerable, en el siglo VIII, el padre de la historia de Inglaterra, quien a través de su libro de templos, Salomón in Liber, introduce una serie de exégesis en relación al templo Salomón, influye en las corporaciones monacales, y ya con la reforma insurgense, al incorporar mano de obra laica en los monasterios, nace una figura nueva
que se llama el Magister Carmentarius, que es el que recibe de los monjes todo ese aporte, digamos, del esoterismo cristiano con la aportación de la cábala, y esos son los antecedentes que tenemos de la masonería occidental. Entiendo. Siglo XIII hablábamos, siglo XVIII hay un cambio de la masonería operativa, que os decía, la masonería especulativa. Más allá de esa transformación, para hacernos una idea más precisa, ¿es fácil definir lo que significa ser masón? Bueno, ser masón es muy fácil. Ser masón hoy en día, vamos a actualizarlo, pues es digamos, construirse a sí mismo a través de ese sentido trascendente que tenemos los masones y proyectarlo a la sociedad, siendo pues útil a esa transformación también de la sociedad, ni más ni menos que es eso. ¿Qué supuso la Guerra Civil Española año 1936 para las logias masónicas instaladas en nuestro país en el siglo pasado? Hombre, ya en 1931 ni más ni menos que el 39% de los diputados de distintos signos políticos eran significados masones. Y bueno, sí que hubo un conflicto, hay que reconocerlo, porque todas las partes estaban muy politizadas entre Iglesia Católica y masonería. Es un conflicto de trasfondo, sobre todo por el tema de que destacados masones llegan a cargos de la administración y la enseñanza laica con la enseñanza confesional. Hay un conflicto. ¿Qué sucede? Que de alguna manera en la guerra civil se posicionan esos masones, y ni más ni menos, recordemos que el propio general Cabanellas era masón reconocido, igual que otros masones se pasan, digamos, también al bando de Franco, con lo cual, después de la guerra, Franco lo que hace es reprender, y en 1940 saca la ley de represión de la masonería, del comunismo, y bueno, pues eso fue una debacle para la masonería. ¿Tiene algún fundamento histórico, alguna base histórica? Esta historia de que Franco era antimasón porque en su juventud quiso entrar en una logia pero fue rechazado. Bueno, se ha dicho que él intentó en la logia Lucus del Arache entrar, y fueron los propios militares quienes de alguna manera pues impidieron ese pase. Yo conozco testimonios de esta no sé si leyenda masónica también, no sé si, creo que Benimeli algo refirió, y testimonios de un conde masón actual, que su padre estaba en la zona del protectorado, era masón entonces, y tengo un testimonio directo que parece que pudiera haber sido así, pero yo tengo mis serias dudas, te lo confieso. José Ignacio, durante esta prohibición de la dictadura franquista, a partir de la democracia, ¿de qué manera renace la masonería? Bueno, pues ya en 1976, cuando ya de alguna manera se vuelve a reactivar la masonería, pues se refunde una nueva masonería que se proyecta pues al nuevo orden, como digo, que es a la nueva democracia, y al mundo. Se unifican bajo dos corrientes mayoritarias. Una es la Gran Logia de España, a la cual yo pertenezco, que es la llamada masonería regular, y luego está la masonería liberal, digamos, o más, a mí no me gusta llamarla regular, y son las dos corrientes mayoritarias. Una, que es la que yo pertenezco, cree en un ser superior, cada uno tiene una religión. ¿Esta sería la regular? Esta sería la regular, y la otra es más adogmática, no se posiciona. Que sería la liberal, ¿no? Exactamente. ¿Hay una parte oscura en la masonería? Me refiero a masones que hayan cruzado líneas que chocan de lleno con la ética que mueve al movimiento. Pues eso pasa como en cualquier institución humana, Adolfo, porque cada masón se representa a sí mismo. Yo siempre distingo el masón de masonería, igual que cristiano de cristianismo, es decir, cada uno es coherente o consecuente con implementar el mensaje que recibe. Yo creo que todo mensaje que tiene que ver con un sentido trascendente del ser lo mejora, y lo mejora para sí mismo, para los demás, pero luego hay gente que somos humanos y tiene sus flaquezas y tiene sus incoherencias, y es cierto que ha habido gente que ha hecho un mal uso de masonería. ¿Hay números, estadísticas del número de masones que operan en España? Bueno, hoy en día tenemos una aportación de sobre todo de gente que está aficada de España, del procedente del mundo anglosajón, que nutre sobre todo las filas de la Gran Logia de España, pero podríamos hablar en torno a 3.000 y pico masones activos. Luego lo que se llaman sueños, son masones que han sido iniciados, pero que por razones personales
permanecen, bueno, pues un poco no van a trabajos, lo que nosotros llamamos trabajos, y en sueño pues habrá también unos miles de personas. ¿Me puedes contar qué personajes que conozcamos, por tanto populares de nuestro país, se puede decir que son masones sin temor a equivocarnos? Bueno, que hoy en día, sobre todo, hay una cosa que los masones, cuando nos preguntan si somos masones, decimos, mis hermanos me reconocen como tal. Y en ese sentido de discreción y de confidencialidad, hay gente que lógicamente no quiere, y si nadie quiere decir su condición de masón, yo por ejemplo no tengo ningún impedimento en hacerlo público, pues hay que respetarlo. Pero sí en la historia pues tenemos, no sé, casi todo el callejero prácticamente de Madrid, porque te Fea Bermúdez, Argüelles, Manuel Becerra, Echegaray, en fin, Méndez Núñez, el marino español, Monturiol, Claudio Moyano, incluso militares muchísimo. El propio Francisco Milán del Bosch, general del ejército español, que bueno, pues es decir, que de diferentes espectros de profesiones. Milán del Bosch y golpista, ¿no? Francisco Milán del Bosch. Correcto. Por actividades, ya que no, en fin, me parece bien que no me quieras dar nombres y quien quiera decir lo que diga, ¿verdad? Y que se identifique como tal, pero por sectores. ¿En la clase política actual hay masones? Sí, yo, bueno, respetando, como bien dices, la identidad de las personas, aquí hay un concepto que no permite, sobre todo ya la gran logia de España, que es la que yo pertenezco, que es lo que se llaman logias tapadas. Logias tapadas es una logia que preserva sobre todo la identidad de personas muy importantes que precisamente quieren cerrar esa confidencialidad. Aquí no existe en España. Y hay políticos, claro que hay políticos. Yo conozco políticos sobre todo los dos partidos mayoritarios y se hizo una estadística interna que a veces cuando se acusa a la masonería de ese sesgo, no sé cómo decir, de un partido político con una tendencia ideológica, casualmente estaban muy equilibradas las posiciones ideológicas porque había mucha gente de una ideología conservadora liberal. Esto era una encuesta interna. Y luego pues también pues más bien socialdemócrata, es decir, representaba lo que llamamos hoy en día pues el mapa de la sociedad. O sea, PP y PSOE. Pues, por ejemplo, y bueno, oye, que liberales tenemos ahora otras opciones también. Y Ciudadanos, correcto. José Ignacio, en el mundo de la economía, en las grandes corporaciones económicas en España, ¿también hay masones? Pues mira, yo también estoy casualmente, trabajo en relaciones públicas para un proyecto judío internacional, bueno, judío, perdón, mi aporte de la cultura, mi vinculación a la cultura judía, fue por lo que me contrataron desde una empresa hispano-suiza, y me muevo mucho entre Ginebra, en Israel, las logias de Israel me dieron un homenaje por recibir la medalla de las 4 sinagogas, y en Ginebra, que hicimos un evento de cultura y negocios, pues de grandes apellidos de las finanzas están vinculados a las masonerías, eso es cierto. ¿Y del mundo del periodismo? Y en el mundo del periodismo también. Es que en cualquier actividad profesional vas a encontrar relevantes masones y, por supuesto, eso no quiere decir nada. Eso es como, no sé, en cualquier otra institución humana que bueno, pues está introducida en todos los sectores profesionales. ¿Sois una secta? No, secta no es. Es pues una asociación filantrópica, está dada de alta en el registro de asociaciones y simplemente pues se propone pues unos fines que son desde mi punto de vista loables. Filantrópica, una sociedad filantrópica. Permíteme la pregunta sin ánimo de parecer impertinente. ¿Tú vives de ser masón? No, absolutamente no. Yo hago 1000 actividades, todas muy penosas y, como digo, bueno, penosas y gratificantes para mí y para la sociedad. Pero yo soy un ejemplo de mí mismo y solamente me representa a mí mismo. Pienso que cualquier persona que se acerca a la masonería con un ánimo de aprovecharla o instrumentalizarla para su propio lanzamiento o proyección, pues bueno, yo creo que va por el camino equivocado. Sucede una cosa que pasa en cualquier agrupación humana, esto lo he hablado con muchos amigos míos, y es que hay un concepto que es igual que si tú estás en un club de fútbol o en una asociación en la que tienes un vínculo muy estrecho con determinadas personas. Pues al final hay una confianza diferida, pero eso no tiene nada que ver con la masonería. Es más fácil que tú, por ejemplo, si necesitas un médico o un servicio profesional,
pues echen manos a lo mejor de tu cuñado o de tu amigo que forma parte de esa asociación. ¿Sois un grupo de poder? ¿Los masones os organizáis también para poder alcanzar sitios de poder y, en caso de que no, presionar al poder para obtener algún tipo de rendimiento? Legítimo, me refiero. No, eso es una leyenda negra. No hay una actuación al consumo. Lo ha habido en otra época, todo hay que decirlo, en aquel contexto de las sociedades patrióticas, que eran, digamos, paramasónicas, donde pues estaba muy polarizada la vida social, pero el reunirse en logia, las reuniones que mantenemos nosotros nunca se tratan temas profanos, está prohibido además. Temas profanos, lo que nosotros consideramos, pues eso que has comentado tú, el tener una actuación para dirigir a la sociedad pues hacia un fin, por ejemplo. No sé, eso es una actuación individual que pertenece a cada persona, pero bueno, claro, yo entiendo que a lo mejor si de alguien se conoce la condición de masón y se quiere tergiversar, pues a lo mejor piensan que detrás hay una actuación sistémica, pero no es el caso. En tu caso eres maestro masón. Debo entender, por tanto, que hay una jerarquía dentro de la masonería. Sí, bueno, hay 3 grados principales, universales, que es aprendiz, compañero y maestro. Eso forma parte de nuestras reuniones, nuestros trabajos en logia. Se abren los trabajos dependiendo del grado. Y bueno, simplemente pues el grado más alto. Luego hay otros grados filosóficos. Que la gente, claro, yo entiendo que esté un poco confusa con estos términos, porque los grados universales son 3. Luego hay otros grados que todo el mundo dice, grado 33, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay diferentes ritualidades, digamos, que tienen que ver con esos grados filosóficos. Y bueno, pues los hay del grado 33, como por ejemplo yo en el rito francés moderno, pues son menos grados. O sea, que hay también una variedad de ritualidad. Cuando hablas de ritos, no debemos imaginar que los domingos os veis y descuartizáis una cabra, ¿no? Bueno, si la descuartizamos es para comerla luego en el agapi. Eso. Nos reunimos, mira, es muy sencillo y además hay una parte esotérica con X, digamos, que es más pesada, más plomiza, que bueno, se pasa correspondencia, se lee las planchas, digamos, que son los trabajos de algunos masones que bueno, como la universidad no reglada, ¿no? Se mandan trabajos, se comentan cosas, y luego pues hay una parte más iniciática o esotérica que forma parte de la consideración de logia, que es ni más ni menos que lo que es un símbolo dinámico, es decir, cada persona que ocupa un oficio está sentada en digamos, formando parte de una liturgia y persiguiendo un fin, que es ese egregor, que es el que nosotros, cuando formamos parte de esa logia, trascendemos hacia nuestros fines. Logia es el lugar de reunión, supongo. Correcto, logia es el lugar de reunión, y luego también es un poco la división de esa, por ejemplo, hay un organismo central, sería la Gran Logia de España, que está formada por diferentes logias que son autónomas, aunque pertenezcan a esa obediencia. Tú eres especialista en simbología. ¿Cuándo un símbolo nos debe o debemos asociarlo al mundo masón? ¿El compás y estas cosas? Bueno, mira, los símbolos a veces son signos y a veces, como decía Jung, son auténticas epifanías, es decir, provocan la aparición o emergencia de un sentido, ¿no?, al margen del mismo símbolo. Y eso no se puede explicar ni trasladar, ¿no? Es lo que hablaba antes del egregor. Yo, para que lo entienda gente así, gente de mi día a día, yo siempre le digo, pues mira, pues hay una corriente subterránea que tiene que ver con ese lenguaje mantenido a lo largo de, interrumpido también, en determinadas épocas, y es como cuando uno es padre y bueno, no es una realidad que esté oculta. Simplemente pues descubre que en el supermercado pues hay pañales, se codifica en una realidad nueva que forma parte de esta realidad. Pues en este caso nosotros, digamos que recibimos una instrucción a través de ese lenguaje simbólico que nos es más fácil entender, por ejemplo, una iglesia o algún texto, por ejemplo, apócrifo.
Háblame de algún elemento simbólico o simbológico de la masonería. Pues bueno, pues ese compás, como has dicho, esa escuadra, esa escalera, por ejemplo, que tiene que ver mucho con la escalera de Jacob, que tiene que ver mucho con ese vitriol, visita interior a terra, rectificando ocultas lápiden, es decir, al final, sí, son conceptos que son un poco pesados para nuestros oyentes. Pero bueno, es una forma, por ejemplo, que te voy a decir, ahora que lo que hemos tenido con Notre Dame, pues tú entras a una catedral y la puedes ver desde diferentes perspectivas. Pues claro, desde ese punto de vista masónico, pues tú entras a la catedral de Troyes y, por ejemplo, las columnas están moduladas según la proporción áurea, la longitud y la anchura se traduce por 88.8, que es el nombre de Jesús en griego, hay una relación del 5, que es el hombre, con el 8, que es Jesús, en fin, ese tipo de lenguaje. José Ignacio Carmona, escritor y maestro masón, gracias por atenderme y buenas noches. Buenas noches, Adolfo, y muchas gracias por atenderme a vosotros. Por favor, gracias a ti, gracias. La siguiente parada nos llevará a conocer la más popular de todas las órdenes, la de los Caballeros Templarios. Esta misteriosa orden, poseedora de importantes conocimientos adquiridos durante sus cerca de 2 siglos de existencia, con considerable poder e influencia, puso todo su empeño en esconder sus tesoros, tanto físicos como intangibles, para ponerlos a salvo, desapareciendo así, entre otros elementos, sus 1500 cofres de oro, plata y piedras preciosas. Ningún templario reveló jamás su secreto, y nadie descubrió su tesoro. Incontables personas lo han buscado, pero nadie lo ha hallado hasta el día de hoy. Sin embargo, su riqueza no solo era material, y sus claves podrían estar ocultas, grabadas en sus construcciones, con mensajes iniciáticos, con el fin de que el secreto pudiera ser transmitido a los únicos capaces de descifrarlo, los iniciados, aquellos poseedores de su clave. Esta tradición ha provocado una búsqueda incansable de la naturaleza de ese legendario tesoro, del que nunca más se supo, tanto en su plano físico y de riquezas, como en el simbólico y de conocimiento. Una búsqueda en la que todos nos identificamos y cuyo desenlace da sentido a nuestra existencia. Para profundizar en la Orden de los Templarios, me acompaña esta noche el investigador y divulgador Josep Guijarro, autor, entre otros, del libro El tesoro oculto de los Templarios. Querido Josep, buenas noches y bienvenido a la Noche de Cope. Gracias, Adolfo. Es un placer volver a escucharte. ¿En qué momento de la historia se funda la Orden de los Templarios y cuál era exactamente su finalidad? Bueno, la oficial es la de salvaguardar los caminos de los peregrinos que viajaban a Tierra Santa, pero ocurre que cuando llegan los templarios en 1118 a Jerusalén, las cruzadas ya terminaron y Jerusalén ya era territorio cristiano. De por medio habían estado las sangrientas cruzadas. Godofredo de Bouillon, tras encontrar la Santa Lanza al abrigo de una de las murallas de entrada de la ciudad santa, espoleó a sus tropas y eso valió o fue suficiente al menos para que pudieran hacer frente a meses y meses de asedio que llevaban antes de entrar a las murallas. Guillermo Tiro incluso refleja que la sangre era tanta que podía llegar incluso a la altura de los tobillos en algunas plazas de la ciudad. Y después de esa masacre, pues llegan los templarios. Recordemos que la toma de Jerusalén se produce en 1099 y por lo tanto, cuando llegan los templarios, 1118, pues ya es territorio cristiano. Y sin embargo, tras presentarse frente al rey Balduino, que por entonces era el patriarca de Jerusalén, Balduino II, resulta que les da un lugar ciertamente privilegiado para alojarse las caballerizas del antiguo templo de Salomón, en lo que hoy conocemos como la Cúpula Negra, la mezquita de Al-Aqsa, y allí permanecen ocultos durante 9 años, que
se sepa, no defendieron ninguna muralla, ninguna ciudad, no participaron en ningún escamoteo, en ninguna misión militar, y sin embargo, cuando en 1128 se desplazan estos templarios, 9 personajes que habían conformado la unidad militar inicial de monjes guerreros, llegan al concilio de Troyes, el legado papal les aprueba la regla y a partir de ahí llegan las donaciones prácticamente de todo el universo cristiano. Fíjate que me hablas de donaciones, hablamos de riqueza, no todo era dinero, se habla de objetos valiosos, de documentos secretos, de reliquias. ¿Han existido realmente o forman parte del mito en torno a los templarios? Vamos a ver, la orden de los templarios abrazó 3 votos, que eran lo de pobreza, castidad y obediencia. Pero la pobreza era una pobreza, llamémosle individual, a nivel colectivo, a nivel templarios, eran inmensamente ricos. Tanto que ellos fueron, en el fondo, los creadores de lo que podríamos denominar la banca moderna. Se daba la circunstancia de que los peregrinos que viajaban a Tierra Santa les legaban sus posesiones, desde la casa, los terrenos, el dinero que pudieran tener. Los templarios habían montado toda una serie de encomiendas a lo largo de los caminos y es ahí donde podrán canjear con una serie de letras, lo que llamaríamos hoy letras de cambio, parte de sus bienes por pensión, comida o los objetos que pudieran necesitar. Perdonad. Ya te veo muy acatarrado, ¿eh? Estamos un poquito acatarrados. El caso es que cuando la orden es extinguida 2 siglos más tarde, resulta que se han hecho dueños literalmente de media Europa, en el sentido de que todos los reyes han dado terrenos, han ofrecido dinero, plata, oro, y como bien decías en la introducción, pues hicieron acopio de 1.500 cofres de plata, de oro, de piedras, que fueron llevadas a París antes de que fueran juzgados. Cuando hablamos de reliquias de poder, de objetos de poder que estuvieron presuntamente en posesión de los templarios, ¿debemos pensar, por ejemplo, en el Santo Grial? Bueno, hay que hacer una precisión. Ciertamente los templarios hicieron acopio de numerosas reliquias durante su estancia en Tierra Santa. Tal vez la más importante y más conocida de ellas fuera el Santo Sudario, lo que conocemos como la síndone o sábana santa que muestra el cuerpo del Señor, ¿no? Con las heridas de la crucifixión y que actualmente pues se encuentra en el Domo de de Turín. Lo que ocurre, también custodiaron, que se sepa, pues otros materiales como la Veracruz o restos de la Veracruz que luego repartieron por diversos lugares de la cristiandad, o la Santa Lanza, lo que se conoce también como la lanza de Longinos, que fue, insisto, recuperada por Godofredo de Bouillon y que después quedó en custodia de esta orden monástica. Pero el Grial, propiamente dicho, a pesar de que algunos insisten que se puede, seguir un recorrido histórico hasta la Tierra Santa de los Templarios, no se puede probar. Lo que ocurre que sí es cierto que durante su apogeo proliferaron los relatos de trovadores que vinculaban el Grial con los templarios. El más conocido de todos sea probablemente el de von Eschenbach, el Parsifal, que después fue versionado en numerosos otros relatos medievales y que, digamos que establecía que los templarios eran sus santos custodios. Pero, y ahí empieza un poco a correr el mito, se confunde entre lo que puede ser la historia legendaria del Grial como objeto y lo que podrían ser claves de un conocimiento místico, religioso o incluso de mezcla o de influencia de su relación con los árabes y los judíos en el tiempo de permanencia
en Tierra Santa. Es más, hay quien sostiene, y entre ellos me puedo sumar yo, que cuando los templarios llegan a Tierra Santa van con una misión secreta, que es la de hacerse con determinados conocimientos. Por ejemplo, el Arca de la Alianza y el Grial contenían, en concreto el primero, el nombre de Dios, y que según la Biblia y los textos, digamos, judíos de la Torá, sería el pronunciar ese nombre, el conocer ese nombre, el nombre de Dios, pues una especie de mantra poderoso que podría vencer todos los enemigos, ¿no? Esto lo buscaron los templarios, como después durante la Segunda Guerra Mundial lo buscó Hitler, y previamente lo hizo Carlomagno y muchos grandes emperadores de la antigüedad. ¿Cuál es el motivo de que desaparezca la Orden de los Templarios y en qué momento se produce esa desaparición? Bueno, es, digamos, la cochina envidia. No se puede decir de otra manera, porque el rey de Francia, Felipe el Hermoso, que quiso formar parte de la Orden de los Templarios y se le negó esa adscripción, pues tenía numerosas deudas en su reino, y ya que no podía unirse al enemigo, pues lo que hizo fue instar todo un plan con su primer ministro Guillermo de Nogaret y el Papa, que culminó, en este caso, con un proceso luminoso de 7 años a los templarios, un proceso inquisitorial que supuso a la postre la disolución de la orden y el reparto de los bienes de la misma. Correcto, me atiende Josep Guijarro, autor, entre otros libros, de El tesoro oculto de los templarios. Josep, hay una tesis realmente apasionante que habla de la huida de algunos caballeros templarios que habrían llegado a América antes que el propio Cristóbal Colón. ¿Esta posibilidad tiene verosimilitud? Bueno, hay una hipótesis maravillosa. Quien tenga oportunidad de visitar Escocia, a poco más de 30 kilómetros de Edimburgo, se erige una capilla que fue construida por orden de un templario que llegó allí, pues huyendo de la Inquisición, de este proceso del que hablábamos previamente, y que, diseñó en esa capilla un poco los planos del lugar en el que ellos estuvieron recluidos durante la primera fase, ¿no?, de la misión en el Templo de Salomón. Pero aparte de esas medidas del Templo de Salomón, llaman la atención que algunas vidrieras muestran frutos propios de América, y que en el sello de la familia hay una especie de indio con sus plumas, de indio americano, con una leyenda que dice Secretum Templi. Niven Sinclair, que es uno de los conservadores de la capilla, que fue el que puso patas arriba el álbum familiar y trató de reproducir toda la historiografía de su linaje, pues supo que allá por 1210 una serie de miembros de su familia y varios hombres que eran templarios fletaron un barco que, a consecuencia de una tormenta, terminó en las costas de Massachusetts. Como sea, aquellos hombres establecieron contacto con los indios americanos. Muchos de ellos incluso murieron de sífilis por mantener contactos con las indias en una promiscuidad brutal, y luego cuando volvieron, prácticamente quedaban muy pocos vivos. Otra tormenta les trajo hasta las costas, europeas, y fue allí donde pudieron diseñar mapas que posteriormente, según algunos autores, podría haber heredado la familia de los templarios, y que habría dado lugar, por ejemplo, a grandes gestas como las que llevaron a cabo los portugueses con la cruz de Cristo en su velamen, o al propio Colón, que a través de la escuela de Cresques en Mallorca habría entrado en contacto con quienes planeaban esos mapas y habían estado también en contacto con los templarios. No olvidemos que Jaime I, el conquistador, también quiso ser templario, y en la isla de Mallorca pues hay numerosos tributos a esa orden monástico-militar. Entiendo. Para terminar, una vez desaparecidos los templarios, ¿han existido otras órdenes que hayan heredado el conocimiento o incluso las posesiones de la Orden del Temple? Bueno, vamos a ver. Cuando termina el proceso inquisitorial
el 13 de octubre de 1314, lo único que pueden repartirse las órdenes de caballería, como los teutones, la Cruz de Malta y algunas otras, son las tierras. Las monedas desaparecieron absolutamente todas, es decir, el tesoro templario con sus libros, libros iniciáticos en algunos casos, libros con la regla original, no han llegado a nuestras manos en la actualidad. Por lo tanto, cualquier organización que actualmente diga ser seguidor de ese linaje, pues es falso, porque no hay documentación que lo acredite. Podemos hablar en todo caso de neotemplarios, pero nunca de templarios. Josep Guijarro, como siempre, eres muy amable por atenderme y, por favor, que haya alivio con ese constipado. Pues muchísimas gracias. Eso es un constipado que hemos adquirido en Turquía y que va a costar algún tiempo sacarlo. Aprovecha para investigar y para publicar. Un abrazo fuerte. Gracias igualmente, Adolfo.